Paro. Igual. Grabando. Ya, se acabaron los garabatos. Ya. A ver. Calma, calma. No, espérense. ¿Qué pasó? ¿Me mandó una cagada? ¿Qué sucedió? Ya, ahora sí. ¿Todos se escuchan? ¿Todos? ¿Todas? Sí. Ya, vamos. Entonces, la idea del seminario, de un seminario cualquiera, es que ustedes presenten un paper. Algo que está escrito, ustedes lo lleven a una presentación audiovisual. Entonces, aquí tienen que ponerse en la postura del presentador o que fueran profes. Por ejemplo, uno siempre está acostumbrado, o la mayoría de las veces, a ver unos PowerPoint muy malos, llenos de texto y cosas así. Entonces, eso es lo que ahora tienen que evitar. Ya, entonces, para evitar poner mucho texto, tienen que poner la introducción con fotos o con ayudas visuales que ustedes reconozcan. Por ejemplo, yo si tengo que hablar de la dieta de los leones, puedo poner un león comiendo en vez de escribir los leones se alimentan de bla, 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 bla. Intentar hacer la cosa lo más lúdico posible porque mucho texto cansa. Ya. Entonces, como ustedes ya deben saber, los artículos científicos están compuestos por la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la respectiva discusión. En la introducción, como todo buen paper, tiene que tener un marco teórico o los antecedentes que sostengan básicamente los antecedentes de la pregunta científica que se quiere responder y cómo es que se va a responder. Qué es lo que está escrito ahí básicamente, es decir, qué es lo que se ha hecho en la temática, qué es lo que no se ha hecho, eh, describir un poco el modelo de estudio, dónde es que se hace la investigación, si es un experimento natural, si está hecho en un laboratorio, las condiciones del laboratorio y eso. En los materiales y métodos, como está escrito ahí en la diapo, tienen que decir a grandes rasgos qué es lo que se hizo y cómo es que se hizo. Por ejemplo, si tienen que medir el pH de una cuestión, no es necesario que digan que se midió el pH a 7,5 y bla, bla, bla. Eso no es necesario, sino que decir cómo es que se obtuvieron los datos en el caso de mi paper, que el que les voy a presentar después, que yo hablo de leones, y es importante decir cómo es que se midió el forrajeo de los leones y todo ese asunto. En los resultados, nosotros tenemos la suerte de que, como no es nuestro paper, ya están todos los resultados listos. Entonces, la idea de nosotros, como presentadores, es que las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los gráficos, las tablas que están en el paper, nuestro artículo científico,
las podamos ordenar de tal forma que las podemos explicar y que las figuras conversen unas con otras. Por ejemplo, si la figura 1 sirve para explicar la figura 3, la figura 1 tiene que presentarla y explicarla antes de la figura 3. Y por último, en la discusión, lo que se hace básicamente es discutir acerca de los resultados, los que son novedosos y los que no, para terminar como de cerrar la idea. Eso, ¿alguna duda hasta aquí? Hasta el momento no. No, porque ahora viene el ejemplito. No sé si lo alcanzaron a ver, pero si no, se los presento. Ya, entonces el paper que yo elegí alguna vez se trataba de la ecología nocturna de los leones y y cómo es que sus hábitos dietarios cambiaban con respecto a la luna llena. Que es básicamente un paper de la conducta de la temática de conducta animal, lo que vieron con el profesor Rodrigo Vázquez. Podría haber sido un paper de osmorregulación, de digestión, pero sentí que un paper de conducta era más abordable, y aparte que a la mayoría le gustan los leones. Entonces, empecemos. El ciclo lunar, como ustedes deben saber, como la palabra lo dice, es un ciclo, por lo tanto las fases que hay se repiten. Este ciclo tiene una duración de cerca de 28 o 29 días, en donde vemos en la imagen ahí está la luna nueva, la creciente, el cuarto menguante, la luna llena y todas las distintas fases. Pero, ¿qué es el ciclo lunar? Básicamente el ciclo lunar es la posición que ocupa la luna con respecto al sol y con respecto a la Tierra. Como la luna es un cuerpo que no emite su propia luz, toda la luz que nosotros vemos de la luna, y por ende la forma, si es que está menguando, si es que está creciendo, si es que está llena, es la sombra básicamente que le hace la Tierra a la luna cuando se le proyecta la luz del sol. Por ejemplo, cuando la luna está llena, es porque la Tierra no le hace sombra prácticamente. En cambio, cuando la luna está creciente o está menguando, es porque la Tierra ocupa cierta posición con respecto a la luna, eh, lo que genera una sombra, básicamente. Ya, ¿qué más? Este paper, los datos obtenidos se obtienen de una zona de conservación en Tanzania, al sureste, prácticamente en dos lugares, que es el Parque Nacional Serengeti y el cráter del Ngorongoro, que son las zonas típicas donde se muestran los leones. Y si alguna vez ustedes han visto en el National Geographic o en Discovery algún programa de leones en estos parques nacionales, donde está la migración de los ñus, eh, elefantes, jirafas, básicamente todos los documentales de África se hacen aquí. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que sostienen teóricamente esta investigación? Bueno, se sabe que las especies nocturnas modifican su comportamiento con la cantidad de luz de luna. Tanto las especies, o sea, tanto los depredadores como las presas van a modificar su forrajeo en función de cuánta luz hay. Lo que tiene sentido si uno es un cazador nocturno o es una presa nocturna. Jugar con esa variable para evitar ser depredado, para comer más, para comer menos, cuánto tiempo comer, con cuánta frecuencia comer. Y además, otro antecedente que manejaban los autores es que más de 1000 personas fueron atacadas al sur de Tanzania entre el 88 y el 2009, lo cual igual son hartas personas considerando
que hay mucha población indígena todavía en los parques nacionales, y porque los safaris y el turismo es básicamente de lo que vive Tanzania. Y otro antecedente que era importante, porque este paper se centra básicamente en los ataques de leones a humanos, es que entre el atardecer y el amanecer los humanos son más activos hacia la noche. Una duda. ¿Sí? Hay que citar, o sea, perdón, no citar, hay que escribir dónde sacamos toda esta información porque abajo tú tienes los papers donde los sacaste, ¿no? Ah, sí, pero no es necesario que lo hagan, Ah, ya. porque como que está todo dentro del mismo artículo, como que se cita el artículo grandote. Ah, ya, ok. Ya, dicho todo lo anterior, el objetivo de este trabajo va a ser medir el tamaño de la barriga de los leones como un proxy de cuánto están comiendo, y ver cómo esta extensión abdominal va a cambiar o no con las fases del ciclo lunar. Y por otro Felipe, lado, dime, o sea, profe, Felipe, ah, eh, dijiste proxy, no sé si entiende qué significa proxy. un proxy es una forma de medir una Una, cosa sin, una sin medirla aproximación, directamente. un indicio. Eso, Sí, es medir una cosa sin medirla. claro. Por eso una aproximación o un indicio. Una estimación. En el Eso, fondo es una variable alternativa. eso mismo. Eso no. Eso, entonces, el medir el tamaño de la barriga de los leones va a ser un proxy de la medida de la ingesta, porque en rigor uno no sabe cuánto come ni qué come, sino que solo uno ve como una consecuencia de. Por eso es una variable proxy, una aproximación a una idea de ingesta. Y por otro lado, el otro objetivo es probar si los ataques reportados, tanto por las autoridades del gobierno de Tanzania como de las víctimas o familiares de las víctimas, se vieron afectadas o modificadas por el ciclo lunar. La hipótesis, por lo tanto, es que debido a que los leones son cazadores nocturnos, su ingesta y por lo tanto el tamaño de su barriga debiese aumentar en las fases del ciclo lunar en donde se favorece la oscuridad por sobre la luminosidad, que es básicamente que los leones van a estar más gorditos en días alejados de la luna llena. Bueno, y para llevar a cabo la investigación, estos fueron básicamente los materiales y métodos que se utilizaron. Como una medida del tamaño de la barriga, se utilizó como un consumo total de alimentos, y ustedes, como deben sospechar, medir el tamaño de la barriga de un león no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ellos ocuparon una estimación visual en donde vieron la extensión del abdomen. Si es que el león estaba más flaco, comía menos, y si es que estaba más gordo, comía más, pero esa extensión la intentaron categorizar. Por ejemplo, si es que la barriga de los leones llegaba al muslo, a la rodilla, al tobillo, cosas así, el león estaba comiendo más o menos. En cuanto al ciclo lunar, consultaron el portal de oceanografía naval de Estados Unidos, en donde los gringos en esta página eh, ponen en qué fase del ciclo lunar estamos, que es algo que también se puede encontrar en Google, cosas así. Y en cuanto a los reportes, se le consultó al gobierno de Tanzania, a la gente de la administración del parque y a las pocas víctimas que sufrieron los ataques y quedaron vivas. Ustedes comprenderán que cuando uno le ataca a un león es difícil contarla, pero también
se les consultó a los familiares. Por ejemplo, Juanito Pérez salió a hacer un recorrido en una noche del 15 de julio y justo esa noche no había luna y fue atacado. ¿Dudas hasta aquí, antes de empezar los resultados? ¿No? ¿Van bien? ¿Van cachando cómo es que tiene que fluir esta cosa? Ya, bacán. Entonces, aquí que yo ya presenté cómo es que se van a medir los datos, cuál es el objetivo, la hipótesis y todos los antecedentes, les voy a empezar a contar los resultados. Aquí en la imagen de la izquierda, vemos que el eje de la variable de independiente para los dos gráficos es la luminosidad, en donde 0 es poca luminosidad y 1 es el total de la luminosidad. Por lo tanto, 0 es oscuridad, 1 es luz. Y arriba además están las fases del ciclo lunar para hacer esto aún más entendible. Entonces en la figura 1A vemos que el tamaño de la extensión de la barriga, tanto para leones y leonas, incrementa cuando hay menos luminosidad. Lo que tiene sentido con los antecedentes que habíamos dicho. Que los leones, o sea, que en este caso calza con nuestra hipótesis. Que no siempre es así, pero en este caso sí. Y la figura B, por otro lado, tiene unas pendientes totalmente opuestas. Que básicamente las dos líneas que están ahí, las dos curvas, dicen que los ataques diurnos y los eventos de carroña se favorecen cuando hay noches con más luz. Esos eventos de carroña son que, por ejemplo, unas hienas hayan cazado de noche y los leones hayan aprovechado de esas presas para alimentarse. Que es básicamente no cazar, porque no se les favorece la caza en noches muy iluminadas, pero de todas formas igual se estaban alimentando. Pero es una variable que había que manejar para no alterar los datos. En la figura 2, que es la figura de la derecha, se ven los ataques por distrito a los turistas o a las víctimas, en donde se ve que hay una concentración de los ataques hacia el sureste, que es básicamente donde están los parques nacionales, el Serengeti, el Ngorongoro, y eso. La figurita que viene a continuación es interesante porque me dice que muestra una distribución horaria de los ataques a personas cada noche del ciclo lunar, en donde podemos ver además que los cuadrados o están negros, o sea, los numeritos o están negros, o están plomo, o están blancos, lo que me indica en esta figura la cantidad de luz que hay. Es una representación un poco más visual que numérica. Y aquí vemos que los ataques por lo general son más frecuentes en las noches más alejadas de la luna llena y que se distribuyen en 5 horas distintas a lo largo de la noche. A las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana. Por ejemplo, si vemos a las 10 de la noche, el día, no sé, 16, 10 de la noche, el día 16, prácticamente luna llena, así que no se registraron ataques,
pero a ese mismo día, el 16, pero a las 7 de la tarde, se reportaron 5 ataques. Y así, en los rectángulos rojos pueden ver la mayor frecuencia de los ataques. Esta figura, por otro lado, dice que la mayoría de los ataques se dio entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y que los ataques también se concentraron en los días más oscuros del ciclo lunar, y que por lo general los ataques son más frecuentes 10 días después de la luna llena que 10 días antes de la luna llena, porque 10 días después de la luna llena no hay luna en el horizonte cuando es el atardecer, como está en estas dos figuritas. Básicamente hay atardeceres más claros y atardeceres más oscuros, y los leones aumentan su tasa de ataque a humanos en los atardeceres más oscuros. 2 a 4 veces más que en atardeceres con luna en el horizonte. Entonces, ahora viene la discusión de los resultados, que es básicamente explicarlos. Y aquí es importante decir que el sur de Tanzania, al igual que Chile, es muy estacional, en donde hay épocas lluviosas que van desde noviembre a diciembre y marzo a mayo, donde en estas épocas, a pesar del ciclo lunar, hay un aumento de los reportes de ataque a los humanos. Por ejemplo, en la época lluviosa, a pesar de que haya luna llena, se reportaron ataques en comparación con las épocas secas cuando hay luna llena. Esto es porque cuando llueve está nublado, no se ve la luna y los leones aprovechan de esa variable. Por otro lado, los leones tienen menos éxito de caza en noches con mayor luminosidad, aumentando así la frecuencia de ataques diurnos. Esto quiere decir que los leones hacen la siguiente reflexión: en vez de atacar de noche, que me van a ver, prefiero atacar de día. Recordando que los leones igual tienen una conducta, ¿cómo decirlo?, que se distingue por género, algo así, que por lo general las hembras atacan de día y los machos de noche. Entonces, en noches de luna llena, los machos, que son en las noches oscuras, que los machos son los que atacan básicamente, deciden no atacar de noche y ayudar a la hembra a atacar de día. Por lo tanto, el doble de los leones está atacando de día. Toda la manada, tanto machos como hembras. Y por último, una cita muy bonita que ocupa este paper es que la luna llena no es peligrosa, sino que es un presagio de lo que vendrá. Y eso es el paper básicamente. Y por lo general se recomienda que tengan preparadas unas diapos con información adicional, que son cosas que ustedes no dicen, pero que les podemos preguntar. Por ejemplo, ustedes me podrían haber preguntado cómo es que se determinó el tamaño de la barriga de los leones. Y yo aquí les tendría que explicar básicamente este paper, que es el que está aquí, donde los autores hicieron una correlación entre la ingesta y el tamaño de la barriga e hicieron una clasificación: clase 1, clase 3, clase 5. Entonces, Oye, Felipe, dime. sorry que te interrumpa. Imagino que este paper que está ahí hablando lo mencionan en los materiales y métodos y dicen, por ejemplo, la barriga del león se midió de acuerdo como midieron en este paper. Ah, sí, pues. Sí. En el paper lo nombran, y yo cuando me estaba leyendo el paper dije, oh, ¿y cómo lo hacen? Así que tuve que ir a
a este paper, al de Bergman, del año 75, y buscar cómo es que lo hacían. Y ahí hacen toda una descripción en donde, por ejemplo, medían el ancho de las patas. El ancho de las patas y lo intentaban correlacionar con cuánto es que come el león, y no pudieron. Hubo otra técnica en donde a los leones le disparaban un dardo para adormecerlo y los pesaban. Y obtenían una relación que les servía, pero no era tan buena experimentalmente porque tendrían que haber anestesiado a todos los leones de los estudios para ver cuánto es que comían. Así que a alguien se le ocurrió ver la extensión abdominal, correlacionarlo con un león que comía y otro que no, y pudieron hacer esta escala que está aquí. Entonces la clase 1 dice que el león ha comido tanto, la clase 2 dice que el león ha comido tanto, y así. Al final es una función. Le metís datos a la X y te entrega una variable Y. Sobre el tamaño de la barriga y consumo total es lo que está citado acá. Y eso, chiquillos, chiquillas. ¿Alguna duda? Que me quedó una duda con la diapo, con la última, que más o menos cómo nosotros predecir poco menos lo que ustedes nos pueden preguntar, porque preparar una diapo como igual un poco difícil, así como Sí, es difícil. Como que no te puedo decir, no sabría qué decir, no sé cómo responder tu pregunta, pero uno siempre dice, ya, esto me lo pueden preguntar. ya, voy a preparar 5 diapos. Claro, pero en el caso de ustedes, como tienen que mandar un video, sin preguntas. Como no vamos a hacer una reunión en que ustedes nos presenten, sino que tienen que subir No, el... no está claro eso, Felipe. No todavía. No, porque puede que si tenemos tiempo y el calendario nos da para eso, puede que hagamos una sesión de preguntas y respuestas del seminario. No es necesario que se exponga todo de nuevo, sino que uno va a citar a los alumnos, uno ve la presentación y dice, oye, en esta diapositiva, ¿qué es lo que quisiste decir? Pues explica mejor esto. No se preocupen tanto, chiquillos, chiquillas, de pensar en qué pueden preguntar, sino que más bien preocúpense ustedes de profundizar y tener bien claro cuáles son los aspectos fundamentales del trabajo, como se lo explicó Felipe. Entonces, si hay alguna cosa que ustedes no saben, no tengan miedo de decir, no, profe, esto no lo sabemos, no lo investigamos, o simplemente no aparecía en el trabajo. ¿Se fijan? Tienen que tener la suficiente honestidad para decir, no sabemos, no fuimos más allá tampoco. Entonces, preocúpense más bien, insisto, en cuáles son los aspectos fundamentales del trabajo. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Bueno, Felipe ya se los dijo, ¿cierto? Una introducción muy clara. ¿Qué es lo que se sabe hasta el minuto? ¿Y cuáles son las preguntas que surgen del conocimiento previo? Después vienen los objetivos, muy claros. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? En este caso, el efecto de la conducta que tiene la exposición a la luminosidad. Eso, ¿me fijan? Después, método. Bueno, el método es estimar como proxy el tamaño de la barriga como una medida de forrajeo o de actividad de caza de estos animales. Y después, las conclusiones y la discusión y las conclusiones. Entonces, si ustedes tienen esos aspectos súper claros, no van a tener problemas con responder las preguntas o las dudas que puedan surgirle a la audiencia. En este caso, no sabemos si va a haber audiencia o vamos a ser solamente los profesores y ayudantes. Eso lo vamos a definir, pero ustedes tienen que preparar el videito y enviarlo, estar dispuestos a responder dudas que pueden haber surgido de ese video. No, nosotros
no nos acordamos exactamente de todo lo que está contenido en todos los papers, entonces seguramente vamos a acordarnos o nos van a surgir preguntas de ahí y ustedes van a ser capaces, estoy seguro que van a ser capaces de responder lo que puedan responder. No se pongan no se estresen en ponerse en la situación de qué es lo que va a preguntar el profe en esta diapositiva o en esta otra, sino que más bien tener claro cuáles son los aspectos fundamentales de lo que ustedes están presentando. ¿Mm? ¿Queda claro? Ya, sí, dice la Maca. Eso es. Tienen Sí. sus papers, o sea, han empezado a leerse sus papers, chiquillos, chiquillas. Ya, muy bien. Recuerden que nos pueden enviar las dudas al mail si es que hay algún concepto que no les quede claro, algún método. Sí, sí, si tienen... Gabriela tiene una duda. Entonces podemos... ¿cómo lo podemos hacer, Felipe, con alguna reunión de Zoom para resolver dudas también puntuales de los papers? O yo prefería como, si son dudas de contenido del... ¿Me escuchan, cierto? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Me escuchan? La duda en el chat. Sí, se escucha, se escucha. Ya. Si tienen dudas de contenidos, es bueno que ustedes lo pongan lo manden por correo o en el foro. Porque nosotros podemos ir, revisar el paper y ayudarlos en ese sentido. Si son dudas de formato, de forma de cómo se hace el video, eso es minuto a hora de responderlo, o también pueden hacerlo por correo. ¿Mm? Dice Gabriel, el video es solo PPT y voz de fondo. Sí, puede ser video PPT como las clases iniciales que yo subí, o lo pueden transformar a video. Lo pueden mandar como PPT o como video. Claro, como un link a YouTube o como yo se lo subí a curso. Hay una manera, Felipe, Lucas, hay una manera de el material, perdón. A ver, déjame mirar. En cursos, en tareas, uno puede agregar una tarea y ellos responden ahí mismo. Y ahí pueden subir los archivos si no son muy pesados. Si el archivo queda muy pesado, no pueden subirlo, así como dice Felipe, lo pueden subir a YouTube y nos mandan el link. Claro. Y en caso de que pase eso, bueno, igual a todos sus trabajos pónganle nombre y cosas así, porque Claro. si lo descargamos desde curso, sabemos quién es el autor o la autora, pero si nos mandan un link en YouTube, puede que nos perdamos un poco. Así que identifiquen sus trabajos, por favorcito. ¿Puede ser una presentación con otra aplicación que no sea PowerPoint? Sí, puede ser, siempre que no sea un formato que nadie pueda leer. Lo ideal es que lo manden como formato de video, que lo hagan en PowerPoint y lo pasen a video, con baja resolución para que quede más livianito. Claro, pero si quieren, por ejemplo, ocupar Movie Maker o algo así, algo como para editar videos, si les queda bueno, también, y no queda muy pesado, lógicamente. Oigan, chiquillos, ¿vamos a habilitar la sección de tareas o que lo suban a material de alumnos nomás? ¿Ah? ¿Vamos a habilitar la sección de tareas? Sí, sí, porque ahí lo pueden subir. Por último, si es que está muy pesado y tienen que hacer un link, suben una hoja de Word con su nombre, con el paper, con el título del paper y con el link pegado ahí en el Word. Entonces nosotros abrimos el Word y queda registro de quién hizo qué cosa. ¿Les parece? Eso lo podemos poner en la tarea, Lucas. Sí, deberíamos mandarlo por escrito. Eso, entonces tú encárgate de eso, de la tarea, crear la tarea, mandar por escrito las instrucciones y la fecha de término
Eso no lo podemos poner todavía. Pongámosle ahora 31 de diciembre y después lo cambiamos. Porque vamos a... Eso va a depender de cuándo volvamos a clase. Claro. Matías Por pregunta tanto, que cuándo quede sería la habilitado por si alguien ayudantía quiere en clase. adelantarse. Profe, Matías está preguntando por la ayudantía del trabajo de investigación. Buena pregunta. Y Sofía levantó la mano. Es que esa ayudantía del trabajo de investigación debiéramos hacerla cuando volvamos a clase. Pero, o podríamos hacer una ayudantía informal como esta, no obligatoria. Claro, para que vayan avanzando. Si es que quieren, Slash pueden. Hagamos una... A ver, déjame mirar exactamente el calendario. Puede ser para el otro jueves. ¿Ah? Puede ser o el lunes o el jueves. Se vuelve a clase. Déjame ver. El calendario actual diría que el... Bueno, El seminario se entrega antes de... Sí, yo creo que el seminario sí o sí se tiene que entregar antes del trabajo de investigación, pero sí, porque sí, sí. por calendario está así. Pero el calendario igual está sujeto a cambios. El 7 y el 10. Mira, supongamos que volvemos, es que no sabemos qué va a pasar la próxima semana, no sé si van a volver a clases o no. Entonces podemos dejar a ver, lunes 14. Ah, estoy en julio. Estamos a 1 de julio recién. Entonces podría Sí, ser el 5 de julio. Joder, tengo todo corrido de nuevo, nunca me quedan bien. Qué horror. Ah, 2021. Julio. Ya. El 6 y el 8, y el 6 y el 9 podrían haber clases si volvemos. El 13 y el 16 tenemos un receso. No sé si va a haber ¿Ya? receso con esto. Entonces, dejémoslo si volvemos el 6 de julio, el 6 de julio en la mañana, porque ahí no tenemos nada. Porque si es que hay clase, es la clase de bioética de Natalia. El lunes, Por la entonces. tarde. Entonces, 6 de julio hacemos una ayudantía no obligatoria para el trabajo de investigación. ¿Te parece el 6 o no? ¿O muy pronto, Felipe? Por mí está bien, pero los chiquillos, ¿qué onda? ¿Tienen cosas que hacer el 6? Nada, tienen curso. No. No, en el paro. Pero Sí, hagamos no, una consulta, Felipe, hagamos una consulta entre hoy día y mañana si quieren ayudantía el 6 de julio no obligatoria, igual que lo que hicimos la vez pasada. Y si claro. quieren, lo hacemos, si no, no. ¿Les parece? Sí. Ya, excelente. Entonces voy a buscar un review entretenido, como este paper de los leoncitos, para presentarle Eso. cómo es la cosa, qué es lo que va, qué es lo que no va, que es básicamente lo mismo que un paper, pero de un tema, en vez de un animalito y algo que hace, de un tema enorme. Y para una especie de proyecto que tendrá la opción. ¿Algún proyecto viejo Ya. del profe o no? ¿Cómo?
que estamos pensando en que todos van a querer hacer un review, pero si alguien quiere plantear un proyecto, que el profe nos preste un proyecto viejo. Es O que en el son grupo todos de en nosotros nomás, po. inglés. Déjame buscar si tengo algún proyecto en español. Ya. El mío Y de pregrado. Preséntales tu proyecto de tesis. ya, también. Podría presentar también. O el tuyo, Lucas. Para que el Lucas Sí, lo haga. El Lucas presenta el proyecto y tú presentas un review. ya, está bueno. No, Y bueno. Hugo pregunta si habrá ayudantía para la prueba 2 también. Esa ayudantía está en un Word, hay que hacerla y se la subimos. Pero la prueba sí o sí va a ser a la vuelta cuando el paro se baje, pero igual depende de ustedes si es que quiere que les subamos antes las clases, o sea, la ayudantía. Yo no tengo problema en hacerla de forma informal, como esta cosa que estamos haciendo ahora, y después repetirla, pero avisen. Como la prueba 2 es opcional, Sí, pero se puede subir como material. Se puede subir nomás. Y hacemos una sesión optativa. O se claro, puede puedo subir subir y buscamos. Cuando llegue el minuto, nos buscamos el tiempo y hacemos la ayudantía. Pero se puede subir mientras. ya. Entonces ya, Lucas hace el proyecto y yo estaba buscando acá un review de un segundo. Chicos, ¿desde cuándo vamos a recibir los seminarios? Desde cuando quieran, pero ponle fecha de entrega en 30 de septiembre, por si acaso, después lo cambiamos. Ya voy a editarlo desde la próxima semana. Ujú. Fecha de entrega la voy a poner julio 2021. Por Navidad. Así que voy a poner diciembre. Joder, a ver. Mm, Había un librito, no sé si lo habré subido. A ver, déjame ver en material docente, lectura. Estoy pensando en presentar el review ese de Sabat 2000, de los Sí, pajaritos. sí, porque ese está en inglés, po. Pero es que están todos los reviews publicados en inglés, pues. Es que, espérate, yo tengo un. Pero siempre se pueden traducir a la pala. Sí, pero es que, dame un segundito. Eh, ¿Dónde está eso? Estoy casi seguro que estaba el libro de Bocinovich, ¿Ya? pero no sé dónde lo guardé. Yo pensé que lo había subido. Y ahí está un review similar al de la revista chilena, pero en español. Ese libro que hizo el Pancho el año pasado.
No, hace como 8 años o más. Ah, Es donde Crisman, ¿no? Clase literatura. Sabat 2000, revista chilena, no, está en episodio. Capítulo de original. Oye, la maldita alarma que suena todo el día. Yo tendría que. No lo tengo ni siquiera no lo tengo acá para escanearlo. Ya bueno, veamos, démonos un par de días para ver cuál hacemos, Felipe. Yo voy a buscar a ver si encuentro algo. Si no, hacemos ese, el inglés, ¿no? sí. Por Dios. Mire, tengo. Ya. Tengo unos aquí. Ya, esto les va a servir, yo creo. Oh, me dice que el intervalo no puede superar los 3 meses de tarea. Ya, ponlo entre mediados de julio hasta mediados de octubre. Voy a agregar un material docente en la categoría literatura, que se llama se llama Bocinovic Cavieres 2019. Es un librito acerca del cambio climático, review de varios temas de cambio climático. Pueden echarle una ojeada, ya está subido, y ahí hay varios ejemplos. Felipe, ¿tú puedes escoger uno? No el Ya. derecho. Hay uno, qué sé yo. Hay uno que se llama Introducción General, la vulnerabilidad de los organismos al cambio climático, el rol de la fisiología y la adaptación. Después, ambientes variables, eventos climáticos y la vulnerabilidad del organismo de moléculas a la historia de vida. Después, sobre tolerancias de insectos nocivos en escenarios de cambio climático. Es otro, cambio climático y enfermedades emergentes en humanos. Cianobacterias en un mundo que se calienta. Otro, cambio global y sus efectos en plantas de alta montaña. Y ahí vas a encontrar varios ejemplitos. Busca uno, Felipe, que te guste y pues ponemos eso. Ya, bacán. Ahí ya lo subí ya. Ya. Más dudas, chiquillos, chiquillas, inquietudes de lo que se viene en el curso. No hay más dudas. Bueno, si no hay más dudas, entonces hagamos la encuestita esa. No es necesario esa encuesta. El 6, ayudantía en la mañana. Optativa. Y después la podemos repetir si es que, Para los que no estén presentes. si es que es necesario. Ya, voy a detener la grabación.